Bueno, hermanitos, como ustedes recordarán, estamos hablando acerca de la pereza. Y hemos titulado estos dos sermones, Cristianismo perezoso. Hace 8 días estuvimos viendo la primera parte y vamos a concluir con el tema. Ayer o fue antier, Sebastián me hizo caer en cuenta de algo, y es que existe una ilustración maravillosa acerca de la relación que existe entre la pereza y la pobreza. Yo hace 8 días les decía a ustedes que la pereza no es pecado. Perdón, que la pobreza no es pecado, que la pereza es el pecado. Porque por muchas razones una persona puede nacer en la pobreza. Entonces Sebastián me hizo caer en cuenta que un muy buen ejemplo de todo esto es el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. En el Chavo del Ocho nosotros vemos a un niño que es pobre porque nació en esa condición. Es un niño huérfano, es un niño que vive de la caridad, que constantemente pasa hambre, y él, pues por su condición, por lo que es un niño, él no puede superar su situación de pobreza, entonces él depende de lo que otros le den. ¿Podemos acusar al Chavo de ser un pecador por ser pobre? Claro que no, no podemos juzgarlo por su condición. En esa situación fue en la que nació. Sin embargo, hay otro personaje en la vecindad que también es pobre, pero que sí es muy perezoso. Ustedes saben quién es. Don Ramón. Don Ramón tiene el dicho de que no hay trabajo que sea malo, lo malo es tener que trabajar. Don Ramón se levantaba al mediodía y pues, hombre, claro, con razón él era un pobre, él era un vaciado y era muy irresponsable porque era muy perezoso y nunca tenía cómo pagar la renta. En ese caso, don Ramón está en pecado por ser un perezoso y es pobre por ser perezoso. Hay otro personaje también en la vecindad que nació siendo pobre pero terminó siendo muy rico. Y pocos saben la historia de él, del señor Barriga. Él cuenta en un capítulo que él comenzó lavando los pisos de una carnicería y luego lavaba platos en un restaurante, y así fue consiguiendo trabajos y fue ascendiendo en esos trabajos y fue consiguiendo capital hasta que se convirtió en un hombre con mucho dinero. Los tres personajes nacieron en la pobreza. Uno de ellos logró surgir, logró salir de la pobreza gracias a su trabajo esforzado. Entonces, también es bueno decir que una persona puede nacer siendo pobre, pero no significa que tenga que vivir toda la vida en la pobreza, como si la pobreza fuera en sí misma una virtud. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, y bueno, yo estaba en el catolicismo se nos enseñaba eso, que la pobreza era una virtud. ¿Por qué? Pues como los sacerdotes y las monjas, ellos hacen sus votos de pobreza, y los votos de pobreza son sagrados, pues pareciera que es una virtud a la cual todos los cristianos tenemos que aspirar a ser muy pobres. Pero al estudiar la palabra uno se da cuenta que la Biblia promueve el trabajo, promueve el progreso, promueve la producción de riquezas para también ayudar a los más necesitados, para que el mundo avance. Cuando Dios le ordenó a Adán que tenía que sojuzgar la tierra, que tenía que someter la tierra a su señorío, la herramienta mediante la cual Adán iba a someter la tierra era mediante el trabajo. Entonces los cristianos estamos cumpliendo con el mandato original de la creación al trabajar con nuestras manos, al producir, también al aprender, porque no solamente se trata de cultivar la tierra, se trata también de cultivarnos a nosotros mismos como seres humanos. Un niño, por ejemplo, que está estudiando, aunque él no está produciendo dinero, sin embargo, él sí está cumpliendo con el mandato cultural, porque él está cultivando su humanidad al aprender, al estudiar de pronto como, no sé, cuando está practicando con algún instrumento musical, cuando practica un deporte, allí se está cumpliendo el mandato cultural. Cuando el poeta escribe sus poemas, cuando el escritor escribe la novela, allí también se está cumpliendo con el mandato cultural. Así que los cristianos, teniendo este entendimiento, estamos a favor
del trabajo, estamos a favor de, del progreso. De ninguna manera el cristianismo está a favor del atraso. Históricamente, a todos los lugares a los cuales llegó el cristianismo por medio de las misiones, al mismo tiempo que llevó el evangelio, llevó progreso, llevó tecnología. Hay un caso muy conocido, el caso de William Carey, un misionero que viajó desde Inglaterra hasta la India, y él no solamente llevó el evangelio, él llevó progreso, porque él se encargó de traducir textos muy sagrados que tenían los hindúes al idioma más común de la época, para que ellos se pudieran dar cuenta del montón de supersticiones que tenían. Y no solamente hizo eso, sino que el hombre consiguió recursos para abrir escuelas, para abrir universidades, seminarios. El evangelio revolucionó la India, no solamente espiritualmente, sino también en cuanto al progreso, desarrollo. Ustedes pueden ver en la historia de los últimos 5 o 6 siglos, todos los lugares en los que el cristianismo llegó son lugares en los que el progreso ha llegado también con el cristianismo. El cristianismo no solamente llevaba Biblias, llevaba alfabetización, porque el proyecto era que la persona que recibiera la Biblia supiera leer su Biblia. El cristianismo construía escuelas, el cristianismo construía caminos. Todo lo que fuera necesario para cumplir el trabajo de la evangelización terminó quedándose en los pueblos y terminó convirtiéndose en progreso más adelante. Es bueno aclarar todo esto, porque no quiero tampoco que alguno piense, ay, o sea que esta es una iglesia que predica la prosperidad, como muchas iglesias carismáticas que hablan de que el proyecto que tiene Dios para con nosotros es que seamos ricos y esas cosas. No, no. Pero podríamos decir que esta es una iglesia en la que se predica que hay que trabajar, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a trabajar y esta es una iglesia bíblica. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, vamos a retomar un poco lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días alcanzamos a ver son 3 puntos en realidad. Vimos 1,5 hace 8 días. Hace 8 días vimos un primer punto en el cual estábamos estudiando las desgracias que acompañaban la pereza. Vimos 4 desgracias que acompañan siempre la pereza. La vergüenza. El perezoso tiene que avergonzarse de su pereza, y el que tiene un hijo perezoso tiene que avergonzarse de tener un hijo perezoso. El derroche va a acompañar la pobreza. Yo les daba una fórmula, creo que la fórmula, si la recuerdo bien, era así: la negligencia y el despilfarro producen pobreza. Si tú tienes esos dos elementos juntos, negligencia y despilfarro, la suma va a dar pobreza. Es imposible que dé otra cosa. Bueno, la pobreza es otra desgracia que acompaña a la pereza, y el hambre, en muchos de los casos, la muerte misma. Una persona puede terminar padeciendo de inanición por su absoluta negligencia. No solamente puede morir de hambre el perezoso, puede morir de una enfermedad grave, y debido a su descuido nunca se preocupó por tener un sistema médico, nunca se preocupó por ahorrar para cuando estuviera enfermo. Entonces, la pobreza siempre va a conllevar ciertas desgracias. Vimos un segundo punto. Vimos la mitad del segundo punto, en donde hablábamos del carácter del perezoso. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al hombre que es perezoso? Y vimos 2 rasgos que lo caracterizan. El perezoso es una molestia para los que lo rodean. El perezoso es como vinagre en los dientes y humo a los ojos a los que lo envían. ¿Recuerdan el proverbio? Ay, nadie quiere la compañía del perezoso, porque al final él termina recargándose sobre las demás personas. Y vimos que la persona que está en necesidad porque le gusta dormir es una persona a la que no debemos ayudar.
No debemos ayudar. Pastor, pero es que está aguantando hambre. Que aguante hambre. Hoy vamos a ver, uno de los puntos del sermón de hoy nos va a enseñar cómo el hambre es un poderoso aliciente para el trabajo, es un poderoso motivador para impulsar a la gente a salir a buscar su sustento. Entonces, es mejor que aguante hambre, pero que aprenda a trabajar. La Biblia nos manda que el que no trabaja, que no coma. Otra característica que vimos del impío es que, perdón, del perezoso es que es un impío. El perezoso no es un justo. Vimos eso. Un perezoso es una persona que está lejos de poder ser llamada una buena persona. No es, él no puede ser llamado una buena persona. No puede, no puede, no puede. Es un injusto. Está quebrantando los mandamientos de Dios. Cuando hablamos nosotros de una mala persona, un perezoso es una mala persona. Así como el ladrón es una mala persona, así como el mentiroso es una mala persona, el perezoso también es una mala persona. Y vimos también que nosotros los cristianos hemos sido redimidos por Dios para que ocupemos nuestras vidas en buenas obras. Esa es la razón por la cual seguimos en este mundo. Para eso fuimos salvados, para que nos ocupemos en buenas obras. Hoy vamos a ver un poquito más al respecto de este tema de las buenas obras. Bueno, hermanito, vamos a continuar describiendo el carácter del perezoso y los invito a que vayan a Proverbios 24 del 30 al 34 y vamos a ver esos versículos que están allí que nos describen una escena que tal vez es muy común en el campo y que en los tiempos de Salomón era clásica para definir, para identificar a un perezoso. Si alguien pasaba y veía esa situación, decía, esa es la casa de un perezoso. Vamos a Proverbios 24, del 30 al 34. Dice así, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y ortigas habían cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. En este proverbio, hermanos, bueno, no podríamos entenderlo sin imaginarnos la situación. Hay un sabio que va caminando y de repente pasa junto al campo de un hombre que él sabe que es perezoso o que él va a identificar como un hombre perezoso por la condición en la cual se encuentra la casa del hombre. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Son dos lugares diferentes? No, es el mismo lugar. Lo que está diciendo el sabio es esto, que el perezoso es entendimiento. Como que le falta usar más su cabeza. Es una forma de decirlo. ¿Por qué se dio cuenta el sabio que este hombre, el dueño de este campo, era un perezoso y un falto de entendimiento? Por la condición en la cual se encontraba la viña de este hombre. Miren lo que dice el versículo 31. Y he aquí que por toda ella, por la viña es un lugar donde se cultivan las uvas. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y ortigas habían ya cubierto su faz. La viña estaba cubierta ¿de qué? De maleza. Estaba invadida de ortigas, de espinas. ¿Eso qué revelaba? Pues un descuido absoluto. Y lo importante de esto es que lo que estaba descuidada era la viña del hombre. Y resulta que la viña era su fuente de ingresos, su fuente de trabajo. En el campo, ¿el hombre de qué debería haber vivido? Pues de la viña, pero no, la viña estaba olvidada, dejada. Dice que la cerca de piedra estaba ya destruida.
La cerca de piedra estaba destruida. Hombre, ¿fue acaso que vino un toro y embistió contra la cerca y la derribó? ¿Fue acaso un huracán que pasó y tumbó una cerca hecha de piedra? No. Tuvo que haber pasado mucho, mucho tiempo descuidada la viña para que aún la cerca de piedra terminara cayéndose. Entonces, no es que el hombre se descuidó una semana o dos o un mes. No, eso llevaba botado tiempo. Ese es el punto. Esa es la imagen que nos presenta aquí el sabio. La imagen de un cultivo totalmente descuidado. Mira el versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón. Algo característico de los sabios es que los sabios ven lo que les pasa a otros y ellos toman consejo. No necesitan pasar por la experiencia del otro para saber que no deben hacer eso. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Ojo, ojo aquí, quiero hacer un paréntesis en estas palabras del sabio porque son muy importantes. A veces la gente dice que la única forma de aprender es estrellándose en la vida. La única forma de aprender es cometiendo errores. Mentira. Eso no es cierto. El sabio no tuvo que caer en la ruina o en la miseria para saber que la pereza estaba mal y que la pereza terminaba trayendo pobreza. No. El sabio, al ver lo que el perezoso hacía, el sabio tomó consejo y dijo, uy, cuidado porque me puede pasar lo mismo que a esa persona. A veces las personas juzgan la autoridad con la que un creyente les puede hablar del pecado porque dicen, usted nunca ha pasado por lo que yo he pasado, usted nunca ha vivido esto, usted que me va a hablar de esto. Entonces, si un creyente le va a hablar a un hombre que se divorció de su esposa, el divorciado le dice, usted no tiene autoridad para hablarme de estas cosas porque usted no ha vivido un divorcio. El creyente no necesita vivir un divorcio para saber que el divorcio va a destruir la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese hogar. El creyente, por la escritura, sabe que el divorcio es un pecado que destruye. ¿Mm? Y así podríamos seguir, bueno, con muchas situaciones que no tenemos que vivir para saber que son malas. Y eso es importante que lo escuchen también los muchachos, que a veces como que tienen la curiosidad de saber qué se sentirá ir y perderse en el mundo. No necesitas ir y perderte en el mundo para saber que el mundo es malo, porque la Biblia te está diciendo que el mundo es peligroso. Entonces, guárdate mejor, guárdate en tu corazón. Cuando veas, y también miren esto, cuando uno vea a otra persona caer en pecado, también de alguna manera Dios te está hablando a ti a través de lo que le está pasando a otro, porque Dios te está poniendo un espejo frente a tus ojos para que no hagas lo mismo que el otro está haciendo. Cuando veas a otros caer, cuando veas a otros fracasar, haz lo que dice el sabio, míralo, ponlo en tu corazón y toma consejo. En lugar de señalar y juzgar y decir, uy, terrible esa persona, cállate y mira. Ponte el dedo aquí en la boca porque de pronto puede ser tú el que más adelante caiga. Guárdate y piensa que no me vaya a pasar lo que le pasó a mi tío, que no me vaya a pasar a mí lo que le pasó a mi primo, que no me vaya a pasar a mí lo que le pasó a tal hermano de la iglesia. Que a mis hijos no le vaya a pasar lo que le pasó a los hijos de fulano. Guárdalo en tu corazón, pero no andes por ahí juzgando. Versículo 33 y 34. Miren la conclusión a la cual llegó el sabio. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esa fue la conclusión a la que llegó el sabio que observaba que la ruina le iba a llegar en cualquier momento al perezoso. Que la pereza de siesta en siesta poco a poco termina causando la miseria. Un sueñito es inofensivo. Claro que sí. Es más, una siesta corta al día puede ser muy saludable. Y tampoco podemos juzgar a una persona porque se echa un sueñito en el día. Por ejemplo, no sé si han visto cuando uno está cerca a una construcción, ¿m? A una obra de construcción, al mediodía salen los obreros, almuerzan, se ponen el casco aquí en la cabeza y a dormir.
duermen 20 minuticos, media hora. ¿Te atreverías tú a juzgar a ese hombre y decirle que es un perezoso por estar durmiendo un ratico después de trabajar medio día en la construcción? No, jamás. Al contrario, nos respetamos el sueño de ese hombre y no nos atrevemos a molestarlo, a importunarlo, porque, hombre, lleva muchas horas trabajando muy duro desde muy temprano. No es de esas siesticas de las cuales habla aquí el sabio, no. Está hablando de el hábito de andar durmiendo todo el tiempo. Entonces vamos a dormir un ratico más en la mañana, luego un ratico más después del almuerzo, luego otro ratico en la tarde, y de ratico en ratico estamos llamando a la pobreza para que nos visite. Eso es lo que dicen los versículos 33 y 34, que poco a poco, de sueñito en sueñito, vamos a terminar trayendo la pobreza como un asaltante, como un hombre armado que viene a destruirnos. Hace años, una persona que yo conocí tuvo la fortuna, la dicha de toparse con un muy buen negocio que en ese momento estaba en auge, estaba en los buenos tiempos. Las vacas gordas del negocio. Y el hombre, pues, él estaba acostumbrado a trabajar en un horario, digamos, de 7 de la mañana, 5 de la tarde, pero cuando se encontró con ese negocio, la plata corría. O sea, tú ibas y trabajabas una hora, 2 horas y te devolvías a la casa con 100.000 pesos, con 200.000 pesos. Es una maravilla. En esa época de bonanza, el hombre dijo, bueno, está claro que yo no necesito ir todo el día a trabajar. Con que yo trabaje 2 o 3 horitas en el día, con eso es suficiente para ganar dinero. Y personalmente yo vi al hombre levantarse al mediodía y no les estoy exagerando. Yo a veces llegaba y pues era un conocido, entonces llegaba y la 1 de la tarde y el hombre sigue durmiendo. Claro, como él salía y al ratico conseguía rápido dinero, pues él pensaba, no, yo puedo dedicarme a dormir. Pues la bonanza al final no duró mucho. Pasó más o menos un año, un poquito más de un año, se acabó la bonanza y él seguía con el mismo hábito de dormir hasta el mediodía. ¿Qué creen que vino después de la bonanza? Cuando ese hombre continuó viviendo en la pereza, ¿qué creen que vino? La miseria, la ruina, la pobreza, y luego el hombre ya no tenía ni para hacer un mercado, ni para pagar un arriendo, nada. Cuando llega la bonanza, cuando hay oportunidad de ganar dinero, hay que trabajar duro, porque las bonanzas no van a durar toda la vida. Bueno, pilas, pilas porque así como el sabio tomó consejo al ver la viña de un hombre abandonada, yo tomé consejo al ver la vida de ese hombre y dije, no, yo no puedo hacer lo que él hace porque miren cómo este hombre terminó. Si usted, si cerca de usted hay un caso similar de alguien que es un vago entregado a la pereza, tome consejo y no siga su ejemplo. De eso trata este proverbio. Hay varias cosas en la escena que acabamos de ver que podríamos resaltar, podríamos también extraer de allí del relato. Por ejemplo, la pereza es evidente en el fruto del trabajo. Eso es evidente. Si tú contratas a un maestro de construcción que es dedicado, que llega temprano a su lugar de trabajo, que se esfuerza, ¿eso en dónde se va a ver reflejado? En la construcción, en la obra que hizo. Si le pediste que levantara un muro, que lo pañetara, que lo pintara, si el hombre es trabajador, eso se va a ver reflejado en su trabajo. Si el hombre es perezoso, también se va a ver reflejado en su trabajo. Entonces, la arena mal cernida, los filos mal hechos, la pintura aguada, disparejo, el muro desplomado, un montón de cosas. Entonces, esa falta de calidad también refleja falta de trabajo. La calidad no se logra sin esfuerzo, la calidad no se logra sin trabajo y la viña abandonada de este hombre era un reflejo del corazón de este hombre. Qué importante es eso. Nosotros a veces tratamos de divorciar
las cosas de Dios de las cosas seculares, y hablamos así. No, no existen realmente las cosas seculares. Todas las cosas que hacemos son santas y son sagradas. Cuando pintamos un muro, cuando barremos una alcoba, cuando preparamos un almuerzo, en cada cosa que hagamos tenemos que ponerle todo el empeño y todo el amor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a ser diligentes y al final esa diligencia se va a ver reflejada en nuestro trabajo. La calidad no va a surgir de la nada, no va a surgir de la pereza. No puede surgir la calidad de la pereza. Al contrario, es del trabajo diligente donde se tienen los mejores resultados. Ahora ya sabemos que la pereza estaba en el corazón de este hombre que tenía su viña descuidada. Y hay que ver otras cosas además. Seguramente, hermanos, si ustedes se meten allá en el cuento y viajan a esa época cuando el sabio ve la viña destruida, ustedes seguramente si entran a la casa de ese hombre perezoso, ustedes se van a dar cuenta que la pereza no solo le trajo ruina al bolsillo del perezoso, no, sino que la pereza también trajo desgracia a la familia del perezoso. Y no solamente porque van a pasar necesidades, no. Si él es un hombre perezoso para trabajar, seguramente va a ser un hombre perezoso también para criar a sus hijos y va a ser un hombre perezoso para cuidar de su esposa. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza su vida es la pereza en todas las áreas de su vida. ¿Y qué es lo que nosotros estamos encontrando en el hombre? No solamente es perezoso, es descuidado, es despreocupado. Y aquí quisiera hacer como una pequeña distinción. Hay hombres que son seguramente muy diligentes en sus trabajos y se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde trabajando, pero son muy perezosos en cuidar de sus familias. Y tal vez están esperando que otros vengan a cuidar a sus familias. La tarea es tuya, si tú eres el hombre de la casa. Cuidado, porque a veces pensamos que ser diligentes es solamente ir, cumplir con un horario, trabajar fuerte y regresar a casa para echarnos a dormir. No, es ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida, en la disciplina para con nuestros hijos, en la relación para con nuestra esposa, el servicio que prestamos al Señor aquí en la iglesia, el trabajo de evangelización, el estudio de la palabra, la oración, es toda la vida la que debe ser diligente, no solamente las 8 horas laborales. Cuidado con entender las cosas de esa manera, porque muchos, vuelvo y repito, son muy dedicados y muy esforzados en sus trabajos, pero muy descuidados en sus hogares. Y en ambos casos, la pereza, la negligencia, el descuido va a terminar destruyendo las cosas. Muchos hombres han tenido grandes empresas porque fueron muy diligentes al trabajar, pero familias fracasadas porque fueron muy negligentes a la hora de cuidarlas. Y cuidado, porque a veces a uno de papá le puede pasar eso. Ay, no, es que a mí me da pereza tener que llamarle la atención a mis hijos. Me da una pereza. ¿Te da pereza? Y por pereza no vas a arreglar la situación que está pendiente, no lo vas a disciplinar. No, es que yo llego muy cansado y para ponerme también a pelear con ellos y decirles, entonces porque estás cansado vas a ser negligente y vas a descuidar tu casa. ¿Te das cuenta que prácticamente no podemos en ningún momento bajar la guardia? No podemos. En el momento en que bajamos la guardia, las cosas se deterioran, se dañan. Algo importante también que podemos resaltar del texto es que el perezoso no tumbó la cerca. Él no fue con un martillo y la tumbó, no. Él no hizo un esfuerzo para dañarse a sí mismo, no. Sin embargo, se terminó causando un gran daño. ¿Por qué? Por no hacer nada. No hacer nada es también causarse desgracias. Algunas personas, cuando uno habla con ellas y están llenas de problemas y pecados y cosas, dicen, ¿yo qué hice para que me pase esto? Pastor, es que yo qué hice para que me pase esto. Precisamente el problema está en lo que no hiciste. Ahí es donde está el problema, en lo que dejaste de hacer. De pronto tú no obligaste a tus hijos a irse al pecado, de pronto tú
no buscaste situaciones que dañaran a tu familia, pero el problema está en que no hiciste nada cuando esas situaciones se presentaron, no las enfrentaste, sino que, como que dejemos que eso se soluciona solo. No, no se soluciona solo. Si los problemas se solucionaran solos, no existirían los gerentes, no existirían muchas profesiones, simplemente dejemos que eso se soluciona solo. Entonces tú ves un incendio en una casa y hay una llamita ahí que está quemando el techo y tú piensas, eso se soluciona solo y te vas. ¿Se va a solucionar solo o se va a empeorar? Se va a empeorar, hay que hacer algo al respecto y hay que hacerlo ya. Alguien también podría llegar a concluir, bueno, pero es que ¿qué tiene de malo dormir? Durmiendo yo no le hago daño a nadie. ¿Eso es verdad? Que durmiendo, durmiendo y durmiendo, dedicado a dormir y haciendo de la pereza un estilo de vida no le haces daño a nadie, ¿eso es verdad? Piénsalo. Si tú eres cristiano, sí estás dañando algo, estás dañando la reputación del cristianismo. Por creyentes perezosos, algunos que son inconversos creen que la piedad, la fe, el cristianismo, todas estas cosas están ligadas a la pereza, porque ven a los cristianos dedicados es al ocio. Entonces el hombre era juicioso, se levantaba temprano, iba a trabajar y ahora que es cristiano se la pasa durmiendo. Eso daña totalmente el testimonio del cristianismo. Y muchas veces también algunos se excusan en las ocupaciones de la iglesia para evadir sus responsabilidades. ¿Y dónde está su papá? En la iglesia. ¿Y dónde está su mamá? En la iglesia. Y los niños sucios, mocositos, abandonados, no les hacen el desayuno, no les hacen el almuerzo, el arriendo no se ha pagado, los servicios ya los van a cortar, pero ellos dos, los papás, están allá en la iglesia dedicados totalmente. Eso habla también mal del cristianismo. Totalmente, eso es totalmente contrario a lo que la escritura nos enseña. Porque muy al contrario de esa situación, la oración, el estudio de la palabra, la vida en la iglesia, lo que deben producir es un efecto diferente. Deben producir creyentes activos, no vagos. No solamente estás dañando el nombre de Cristo al pasártela durmiendo y durmiendo, al ser descuidado. Ya vimos que no solamente es dormir y dormir, es ser descuidado. Puedes ser muy diligente en tu trabajo y levantarte muy temprano, pero si tienes descuidada a tu familia, también eres un negligente. Estás dañándote a ti mismo también. Estás causándote tu propia miseria. Dañas a tu familia. Entonces, ¿sí ven que sí es nociva la pereza? La pereza fue la que causó que la viña del hombre estuviera derribada, estuviera destruida. Y seguramente la pereza del hombre iba a causar lo mismo con la vida de la familia de ese hombre y con la vida espiritual de ese hombre. Porque es que lo que caracterizaba toda la vida de esa persona que vio el sabio allí en esa viña era la pereza. Y vean, aparte de que el negligente va a descuidar sus posesiones materiales, sus seres queridos, hasta incluso su salud, él va a descuidar algo todavía más, bueno, mucho más importante que sus bienes materiales. Va a descuidar su propia alma. San Agustín decía algo que a mí, bueno, me parecía muy bonito como lo explicaba. San Agustín decía, mi alma es el lugar de mi cultivo. Mi alma es el lugar de mi cultivo. ¿Cómo así? Claro, el primer lugar en el que un ser humano va a trabajar no es una fábrica, no es el campo, no, no es la casa en sí mismo, no. El primer lugar en el que un hombre va a trabajar es acá adentro, en su propia alma. Nuestra alma es un lugar de trabajo y es un lugar que hay que cultivar. Hay que esforzarse por cultivar lo que somos nosotros por dentro. Yo te hago esta pregunta, si pudieras examinarte en esta mañana, dime cómo está el cultivo de tu alma. ¿Cómo está tu alma? Si el campo del perezoso tiende a la ruina por su descuido,
¿cómo estará el alma de ese hombre? Igual de descuidada, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Si el perezoso se dedica a dormir, ¿se va a dedicar a orar? ¿Se va a dedicar a estudiar la palabra? No. Y el alma que no es regada con la palabra, que no es limpiada de la maleza, de los espinos, es un alma que se va endureciendo a tal punto que llega a tornarse estéril. Y es precisamente de eso de lo que habla este sermón, del cristianismo perezoso, de cristianos que son, incluso pueden ser muy diligentes en sus trabajos, pero muy negligentes en el cultivo de sus almas. Cristianos que no oran, cristianos que no leen la Biblia, cristianos que, bueno, muchos de ellos ni se congregan, cristianos que no evangelizan, cristianos que no están pendientes de sus familias, cristianos que no les interesa para nada el tema de servir en la iglesia, etcétera, etcétera. Y la razón principal por la que no hacen ninguna de esas cosas es por física, pereza. Es pereza, no es otra razón. Pastor, es que esas cosas son muy difíciles, es que no tengo tiempo, es que llego cansado, excusas. Ahorita vamos a hablar de las excusas. Hermanos, escuchen esto, la carne no quiere el cultivo de la piedad. La carne aborrece el trabajo de un creyente en su propia alma. ¿Cómo trabaja el creyente en su propia alma? Haciendo uso de los medios de gracia, con la oración, con la palabra, con el compañerismo con otros hermanos, con el evangelismo. De esa manera está trabajando, está cultivándose a sí mismo. La carne no quiere ese cultivo, la carne está feliz como está. El mensaje favorito para la carne es no hagas nada, no hagas nada. Si este sermón estuviera titulado no hagas nada, aquel que está en la carne saldría feliz. Ay, qué dicha, no tengo que hacer nada. Como estás, estás bien. Eres un campeón. Eres lo máximo. Oh, la carne dice, qué alegría, qué bien, estoy bien. La carne ama esa clase de mensajes. La carne no quiere ser incomodada. Y hay muchos que piensan que con que alguien venga y se ponga frente a una pantalla ya está haciendo mucho. Y en las iglesias a veces como que uno se conforma con eso. No, mira, yo como pastor me conformo con que tú vengas y escuches. Voy a traer a mis hijos y con que ellos escuchen. Yo con eso me conformo. ¿Y tú por qué te conformas con eso? Eso al final no es suficiente. Si tú te sientes muy tranquilo porque estás escuchando este sermón, eso no es suficiente. Si tú escuchas y no aplicas, de nada te sirve. La Biblia nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si actuamos así nos estamos engañando a nosotros mismos. Si yo me bendigo a mí mismo el domingo pensando que hice una gran obra al escuchar un sermón que no pienso aplicar, pues al final de cuentas lo único que estoy haciendo es dándome como así un golpecito de pecho, un golpecito de espalda acá, ¿sí? Y diciendo, bien, bien, sigue como vas. Pero no vas a poner en práctica nada de lo que se te está diciendo. En realidad no estás arrepentido, en realidad quieres seguir la vida igual. ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando? Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que vas a hacer con este sermón? ¿De qué manera aprender estas cosas va a cambiar tu vida mañana por la mañana, hoy en la tarde? ¿Cómo tu vida va a ser afectada en este momento? ¿Qué decisiones vas a tener que tomar? ¿Qué pecados vas a tener que confesar? Eso es lo que importa. ¿Qué vas a hacer? No se trata solamente de oír. El perezoso puede oír. El negligente puede oír. Pero no se trata solo de oír, se trata de aplicar, de hacer. Ahora, si tú eres un cristiano, eres un creyente, te pregunto, ¿tú te arrepientes hoy de la pereza? ¿Te arrepientes de ser un perezoso? ¿O piensas que esto tiene que ver con otros y no contigo? Si tú hoy te das cuenta de que estás desperdiciando tu tiempo, de que duermes más de la cuenta, de que la vida se te va entre las cobijas, o te das cuenta que tienes descuidada tu familia, que tienes descuidada tu vida de oración, el estudio de la palabra, si tú te das cuenta que te hace falta ser diligente, tienes que arrepentirte hoy. Hoy tienes que decidir empezar a cultivar tu alma en la piedad y dedicarte a las buenas obras. Y ese es el propósito de estas palabras, de este sermón.
que te arrepientas, que todos nosotros nos arrepintamos y empecemos a trabajar, a cultivar lo que nos corresponde y a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos salvó para que nos ocupemos en buenas obras. Hermanos, ese es mi trabajo como pastor. Y yo no, discúlpame, pero no entiendo el ministerio de una forma diferente. Coger a las personas y darles el golpecito aquí en la espalda y decirle, bien chino, váyase para la casa, que todo está bien. No creo que ese sea el ministerio de un predicador. Mi trabajo es incomodarte. Mi trabajo es decirte, no, no, las cosas están mal, las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque es que nosotros, no, los cristianos, no estamos en el camino ancho y espacioso como para que las cosas sean fáciles. Nosotros le estamos sirviendo a un Dios que entregó su vida en un madero por nosotros. Él es digno de toda nuestra fuerza, de todo nuestro vigor, de toda nuestra pasión, de todo lo que hay en nosotros. Él es digno, Él se lo merece todo. Toda nuestra diligencia, toda nuestra capacidad, no las obras, no un pedacito. Cristo se merece más que 1 hora o 2 horas el domingo. Cristo se lo merece todo. Pero a la hora de hacer una evaluación objetiva, son tan poquitos, hermanos, tan poquitos los que en la iglesia están prestos a servir. Son tan poquitos los que entre semanas se ocupan con diligencia en la piedad. Poquitos. ¿Eres tú uno de esos? De los que están actuando con diligencia entre semana, cultivando la piedad. ¿Estás dispuesto a servirle al Señor, siempre dispuesto a toda buena obra? ¿O eres de los que escasamente hacen lo necesario? Ya, con esto es suficiente, ya hice mucho. A mí me da mucha tristeza a los cristianos que piensan que ya hicieron mucho, mucho para Dios, escuchando un sermón el domingo. Y además el sermón les parece largo. Piensan que hicieron mucho al escucharlo. No, no has hecho nada. Cuando apliques, cuando obres, allí empezaste a hacer. Hasta el momento no has hecho nada. No te bendigas pensando que las cosas van muy bien porque hoy escuchaste el sermón. No, si no lo aplicas no sirve de nada. Debes obrar. Veamos otras características del perezoso. Vamos a Proverbios 26, del 13 al 16. Proverbios 26, del 13 al 16. Miren lo que dice. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. ¿Ah? A ver, cuando el perezoso dice que el león está en el camino, se está refiriendo a los caminos que llevaban hacia el campo. Y cuando el perezoso dice que el león está en las calles, se está refiriendo a las calles de la ciudad. Entonces, ¿en qué contexto pudieron haber sido dichas estas palabras? Tal vez el papá llegó y le jaló las cobijas al perezoso y le dijo, tío, mijo, levántese a ver, a trabajar. Vaya a ver al campo a trabajar, busque un trabajo. ¿Y qué le dice el perezoso? Uy, no, papá. ¿Usted no ha escuchado que hay un león en el camino? Al siguiente día, el papá llega y le jala las cobijas y le dice, oiga, hombre, levántese, va a trabajar. Allí cruzando la calle hay un taller, busque trabajo allá. ¿Y qué le va a decir el perezoso? Uy, no, papá, ¿usted no sabe que el león está en la calle? Un león en la ciudad, hágame el favor. Un león. ¿De dónde sacó este hombre semejante excusa? Esa es una característica, pero por excelencia, del perezoso o el negligente, como hemos visto, que no solamente es perezoso el que se la pasa durmiendo, sino el descuidado. El negligente inventa excusas. Siempre hay una razón para justificar su mediocridad, su pereza, su descuido, su irresponsabilidad, siempre. Y a veces se vuelve muy bueno inventando excusas. Algunas muy locas, como esta de que el león está en el camino o en las calles. Algunas más sencillas de creer, más fáciles de creer. Venga, ¿y usted por qué no consigue trabajo? Uy, no, es que yo no tengo experiencia. No contratan porque yo no tengo experiencia.
Ah, bueno. Venga, ¿por qué no va a trabajar? Uy, no, es que yo no he estudiado en la universidad y... No, ahora solo contratan profesionales. Ya no contratan a nadie que tenga el bachillerato. Venga, ¿y usted por qué no consigue trabajo? No, lo que pasa es que yo ya pasé esa edad. Ya después de 30 años ya no reciben a nadie. Ya después de 30 años no hay trabajo, ¿no? Excusas, excusas, excusas. ¿Y eso lo aplica para el trabajo, no? Hermanito, ¿está estudiando la Biblia? Uy, pastor, no, es que usted viera, yo llego como a la medianoche a mi casa. Ah, llegas a la medianoche. ¿Y a qué horas te levantas? Como a las 4 de la mañana, pastor. No. ¿Ya al mediodía tienes tiempo? No, pastor, yo casi ni puedo comer. Yo tengo que embutirme la comida rápido porque yo no tengo tiempo. Excusas, excusas, excusas. Y al final no haces nada. Solo excusarte. ¿Existirá algún problema que se haya resuelto a punta de excusas? Alguna vez escuché que en la Marina de los Estados Unidos se les enseña a los que están preparándose para oficiales a responder solo de tres maneras. El oficial puede decir, señor, sí, señor. Puede decir, señor, no, señor, cuando un superior le está hablando. Y cuando lo regañan por algo que hizo, el oficial debe responder, señor, sin excusa, señor. Y no le admiten al oficial que diga más palabras. ¿Hizo el trabajo? Señor, sí, señor. ¿Por qué no, por qué no terminó de barrer el patio? Señor, sin excusa, señor. Nos hace falta a nosotros aprender a morir a las excusas porque con eso lo que hacemos es alcahuetear nuestro propio pecado. Otra característica del perezoso. El perezoso está pegado a la cama. Uy, el perezoso, a veces uno ve esos memes. Que el amor de mi vida, una cama, una almohada. Ay, el amor de mi vida. Y la idolatran. Lo máximo para esa persona es su cama. Le puedes quitar todo, hasta la comida, pero jamás le toque su cama al perezoso. Mira el versículo 14. Estamos en Proverbios 26, 14. Miren lo que dice. Como la puerta gira sobre sus quicios, los quicios, bueno, antiguamente las bisagras las hacían así, les ponían un tubito y a la puerta le ponían una varillita y eso encajaba ahí y así giraba la puerta. Ese sistemita es un quicio. Cuando se sacaba la puerta, se sacaba de quicio la puerta. Es una expresión que usamos cuando alguien nos está volviendo loco. Básicamente el quicio es la bisagra. Los quicios son las bisagras de la puerta. ¿Listo? Así es el perezoso. Se vuelve en su cama. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Ahora fíjense en esa ilustración. Piensen en la puerta. Miren una puerta. En su casa pueden ver la puerta. Pregunto, ¿la puerta se mueve? ¿Sí o no? La puerta se mueve. ¿Pero va a alguna parte? No, no va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque solo se mueve en los quicios, en las bisagras. ¿El perezoso se mueve? Sí se mueve. ¿En dónde? En la cama. En la cama. Claro, él se mueve en la cama. Pero se mueve, se quita de la cama. ¿Se mueve de la cama? No, no, no quiere levantarse. Quiere estar ahí. Entonces, el perezoso no es una persona que no haga absolutamente nada. Lo que pasa es que no hace nada productivo. Realmente ese es el problema. ¿Y qué estuviste haciendo mediodía? Durmiendo. ¿Mm? Dormir es un verbo. ¿Y qué estuviste haciendo mediodía? En el Facebook, mirando, chismoseando. Bueno, pero ¿hiciste algo productivo? ¿Hiciste algo que te edificara? Ese es el punto. Porque el perezoso hace cosas, se mueve, pero no hace nada productivo. Así, esa es la figura que está representada con la cama. Otra característica del perezoso, Proverbios 26:15. En Proverbios 26:15 dice, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarlo a su boca.
Esa es otra característica del perezoso. El perezoso es incapaz aún de cuidarse a sí mismo. Ni siquiera es capaz de llevarse el plato, la cuchara, ¿sí? Del plato a la boca. Él no es capaz. Se cansa haciendo esto. Ay, ayúdenme a comer. Estoy cansado. Obviamente eso es una exageración, ¿cierto? Esto es una exageración, pues, ¿quién se cansa de comer? El colmo que tuviéramos también que paladear al perezoso y darle de comer y ayudarlo a masticar porque es incapaz de hacerlo. Son exageraciones, pero sirven para mostrar hasta dónde puede llegar el perezoso por amor a su pecado. Por amor a su pecado, el perezoso inventa que hay un león en las calles. Por amor a su pecado, él no se levanta de la cama. Por amor a su pecado, es incapaz aún de cuidarse a sí mismo y de llevarse la mano del plato a la boca. Que una cita médica, uy no, yo no voy allá. No es capaz de cuidarse. ¿Será capaz de cuidar a otros? ¿Se imagina la pobre? Si consigue mujer, si consigue tener un día hijos, ¿se imagina la vida que van a tener esas pobres criaturas, esa pobre señora? Otra característica, el perezoso es sabio en su propia opinión. Miren Proverbios 26:16, el siguiente proverbio. Miren que el perezoso es sabio en su propia opinión. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. ¡Wow! Otra vez es una exageración. ¿Más sabio que 7? ¡Uy! ¿Que 7 sabios? ¡Caramba! ¿Por qué el perezoso se cree tan sabio? Vean, el perezoso puede carecer de energía, de iniciativa, pero no le falta a él una alta opinión de sí mismo. ¿Por qué el perezoso se siente tan seguro de sus opiniones? Porque él no ha verificado si esas opiniones son ciertas. ¿Cómo así, pastor? Hermanos, vean, la vida en la cama es muy sencilla, ¿sí o no? ¿De qué se tiene que preocupar? De dar la vuelta para aquí, de dar la vuelta para allá, ir al baño, llamar a la mamá que le sirva la comida, volver y dormir, volver y dar 3 vueltas. Muy sencilla. Y el hecho de estar allá como protegido de las dificultades del mundo hace que ese perezoso se convierta en un experto en todas las cosas. Y el perezoso de verdad se siente muy seguro de que él lo puede todo. Pero en realidad el perezoso, ¿qué sabe hacer? Pónganse a pensar en eso. El perezoso, ¿qué sabe hacer? No sabe hacer nada. Y cualquier persona se siente muy capaz si no ha sido enfrentado a ningún reto. Yo voy a confesar hoy un pecado. Alguna vez con Jason Ramírez hicimos la prueba de aprender a tocar guitarra. Les voy a ser honestos. Voy a ser honesto, siempre pensé que yo tenía talento para ser músico, porque nunca había cogido una guitarra. Y siempre vi muy sencillo, coger la guitarra y tararara, y darle aquí a las posiciones y rasgar. O sea, se ve fácil, porque nunca lo había intentado. Y entonces cuando Jason llegó a la iglesia y bueno, ya ustedes conocen la historia, él empezó acá a enseñarnos música, entramos varios a estudiar allí guitarra y yo allí aprendí a respetar a los músicos, aprendí a respetar el trabajo que ellos hacen, porque me di cuenta, uy, esto no es fácil. Cuando a ti te entregan el instrumento y tienes que poner los dedos en la posición que es y rasgar y coordinar, y leer partituras, no llegué yo allá, hombre, hoy yo los respeto. El perezoso, el que no se ha metido allá en el reto, en el desafío, lo ve fácil y ve fácil criticar. Y todo lo vemos fácil de hacer hasta que nos ponen a hacerlo. ¿Sí o no? Alguno dirá, uff, tan fácil ir y darle una clase de escuela infantil a los niños. Fácil, porque es enseñarle a niños. Cualquiera lo puede hacer. ¿Ya lo intentaste tú? Véaslo. Hazlo y me cuentas qué tan fácil es. ¿Ven, hermanos?
Bueno, vamos a continuar con nuestro tercer punto. Ya vimos las consecuencias que trae la pereza. Ahora vamos a ver algunas de las recompensas que trae la diligencia. Vamos a ver la parte más positiva de todo esto. Ya identificamos el pecado, sus características, los peligros que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a encargarnos de ver las recompensas de ser diligentes. ¿Listo? Bien, hay muchas recompensas para la diligencia. Vamos a hablar de la primera de ellas. Bueno, no necesariamente tienen que ser en este orden, ¿ya? No necesariamente tienen que ser en este orden, pero se las voy a enumerar así como aparecieron en el libro de Proverbios, como las encontré. Una recompensa a la diligencia es que el diligente va a alcanzar sus metas. El diligente va a alcanzar sus metas. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Miren lo que dice. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¡Ah, qué proverbio tan magnífico! Mastícalo por un momento. El alma del perezoso desea y no alcanza. O sea, el alma del perezoso se la pasa planeando, haciendo proyectos, soñando. Todo el tiempo tiene un negocio nuevo, todo el tiempo tiene una idea nueva, todo el tiempo. Claro, como se la pasa tanto tiempo quieto, tiene mucho tiempo para pensar cosas, pero al final no concluye nada, no produce nada y se la pasa brincando de este plan a este y de este plan a este y de este plan a este y de este proyecto a este, pero al final no hay frutos. Desea y desea, pero no alcanza. Sueña dormido y sueña despierto. Y todo le parece fácil, todo le parece posible, pero al final no se esfuerza por nada. Hay un dicho que dice soñar no cuesta nada. Claro, para el perezoso soñar no cuesta nada, pero tampoco va a alcanzar nada. Más el alma, dice la otra parte del proverbio, más el alma de los diligentes será prosperada. Si el alma del perezoso desea y no alcanza, fíjense cómo se puede interpretar fácilmente la segunda parte del versículo. Si el alma del perezoso desea y no alcanza, el alma de los diligentes desea y alcanza. Los deseos del alma del diligente terminan cumpliéndose. Él termina alcanzando sus planes, sus sueños, sus metas. Y a veces en la vida hay que trazarse metas altas. Hay un dicho que tienen los católicos, el que quiere, el que quiere ser monaguillo tiene que aspirar a ser papa. Hay que apuntarle arriba para alcanzar al menos algo. Pero hay que trabajar, hay que esforzarse. Claro, hay que hacer metas, pero hay que, bueno, ¿cuándo empezamos? El primer beneficiado con la diligencia, ¿quién es? Pues el diligente, ¿verdad? El diligente, porque sus deseos al final pueden terminar cumpliéndose. Que quiero comprarme tal cosa, que quiero estudiar tal cosa, que quiero hacer tal cosa, que quiero viajar a tal lugar. Ah, maravilloso. Sé diligente y alcanza eso. Y no te quedes solamente soñando con eso. A ver, ay, a la tan bonito que sería. Bien. Otra recompensa de la diligencia. Otra recompensa de la diligencia. Ser librados de la necesidad. Volvemos a lo que hemos dicho y reiterado muchas veces en el libro de Proverbios. Son principios, no promesas. Porque a veces, aunque tú trabajas muy duro, de todas formas pasas necesidades. Pero el principio es ese, que somos librados de la necesidad de ser diligentes. Miren Proverbios 16:26. Proverbios 16:26 dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. El alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. Hermanos, si algo es beneficiado en aquel que es diligente, es su estómago. Su estómago le va a agradecer al diligente por ser diligente. La boca, eso se refiere al apetito, eh,
la necesidad, el hambre va a ser un estímulo poderoso para el hombre que tiene que progresar. La necesidad empuja al progreso y eso es verdad, hermano. Yo podría de pronto hacer una reunión con los hermanos acá y cada uno me podría contar cómo comenzó su vida siendo casados. Y muchos me contarían una historia muy similar. Bueno, no teníamos nada, no teníamos mucho, de pronto una camita, con el tiempo compramos un jueguito de alcoba, porque como no teníamos, entonces compramos. No teníamos tal cosa y eso nos empujó a llegar a adquirirla. La necesidad alienta, la necesidad hace que te esfuerces. Hay futbolistas famosos que llegaron tan lejos como llegaron porque el hambre los apremiaba. El hambre los hacía esforzarse más. Vean ustedes que la persona que trabaja finalmente pues se está causando un beneficio a sí mismo porque está satisfaciendo sus propias necesidades. Y es un derecho del trabajador verse beneficiado de sus labores, porque dice el proverbio, el alma del que trabaja, trabaja para sí. Por eso el cristianismo es anticomunista. No estamos de acuerdo con el comunismo que reparte las ganancias del trabajo de todos, entre todos por igual, incluyendo darle al más vago, al que no hizo nada. No, no estamos de acuerdo con eso, porque el alma del que trabaja, trabaja para sí. La Biblia está de acuerdo con que si tú ganaste dinero, disfrutes tú de ese dinero y no tengas que darle al otro porque la ley te manda a darle al otro y ya. No, 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 no. El cristianismo es anticomunista y el comunismo es anticristiano y no hay conciliación entre los dos tipos de pensamiento. El comunismo es ateo, materialista. Nosotros, los cristianos, estamos en contra del comunismo. Y si usted de pronto tiene alguna tendencia por allá marxista o alguna cosa, lo invito a que se arrepienta. No sabe usted las cosas tan horribles que el comunismo le hizo a millones de cristianos en este mundo por su fe. Si usted es un cristiano que de alguna forma ha abrazado las ideas de la izquierda porque piensa, oiga, sí, bien con el comunismo, el socialismo, chévere, lo invito a que revise la historia de la iglesia y se va a dar cuenta de que el comunismo siempre ha sido un enemigo de la iglesia. El alma del que trabaja, trabaja para sí, tiene derecho a disfrutar de lo que gana. Vemos que es bíblico. La Biblia está a favor de la propiedad privada, claro que sí. Debemos ayudar, debemos servir, pero no debemos simplemente coger y echar en una bolsa todo y repartirlo como si fuera una comuna, ¿ya? No. Otra recompensa de la diligencia, progreso, progreso. Proverbios 21.5. Proverbios 21.5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué es lo que está diciendo el proverbio? Miren, ser diligentes en el trabajo, poco a poco hará que progresemos. Ser diligentes en el trabajo hará que poco a poco crezcamos, mejoremos. Eso es lo que está diciendo el proverbio, porque los pensamientos del diligente tienden a la abundancia o al progreso. Y es un camino largo, pero es más seguro que apresurarse a tomar atajos con negocios que prometen grandes ganancias sin gran esfuerzo. Eso es lo que dice la otra parte del proverbio, más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El perezoso prefiere el atajo, prefiere el camino fácil. El perezoso no quiere el camino duro. El perezoso quiere hacer en 6 meses lo que no ha hecho en 6 años. Y se va a apresurar alocadamente y al final dice el proverbio que ¿dónde va a terminar? Va a terminar en la pobreza. Él esperaba abundancia, pero se encontró con la pobreza porque se apresuró alocadamente. Pero la diligencia trae progreso. Se va a demorar.
se va a demorar. Y nosotros vivimos en una cultura en la que todo lo queremos ya, hoy, para mañana. No, no. Y muchachos, no, no, tampoco crean que ustedes a los 25 años, porque este mundo lo dice, a los 25 años ustedes ya tienen que ser profesionales, con posgrados, con casa propia, con carro, afiliados a un club. No, 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 ven, venga, no, no se coman ese cuento. No se coman ese cuento porque realmente las cosas no son así. A veces sí, hay gente a la que sí, el Señor les dio todo antes de los 25, antes de los 30 años. En el mundo hay mucha gente así, pero normalmente la riqueza llegaba era con el tiempo, con los muchos años, con el esfuerzo. Otra recompensa de la diligencia, la honra, la honra. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La sabiduría nos está empujando a ser excelentes. Todos los trabajos que nosotros hagamos tenemos que hacerlos de la mejor manera, ser solícitos, diligentes en nuestro trabajo. Y dice el proverbio que una persona que es diligente en su trabajo, al final va a terminar aún delante de los reyes. Yo recuerdo, bueno, ahora estoy recordando el caso de un hombre en Nariño. Hace años conocí el caso del hombre, salió en las noticias, fue famoso. Resulta que el hombre era un bordador. La mamá le enseñó a bordar. Y eso era todo lo que él sabía hacer, pero era un experto. Era un hombre que había consagrado su vida al bordado. Pues resulta que ese hombre literalmente había estado delante de reyes, porque él hacía las bandas presidenciales, él bordaba las bandas presidenciales para los nombramientos, para la toma de posesión, hizo muchas bandas presidenciales, y a él ese día lo estaban entrevistando porque ese día él estaba haciendo una capa especial con un bordado para el Papa. Una labor tan humilde como bordar. Y sin embargo, miren a dónde lo llevó el trabajo de ese hombre. No hay un trabajo pequeño. Usted pinta uñas, usted clava puntillas, usted pañeta paredes. Lo que sea que usted haga, hágalo de la mejor manera y en algún momento el Señor va a darle honra. Pues es finalmente el resultado de ese trabajo. El día de mañana usted puede estar delante de grandes personas haciendo, me refiero a personas, digamos, mandatarios o empresarios, gente, no sé, eh, con mucha riqueza que pueda remunerarle muy bien su trabajo. No menosprecien ningún trabajo lo menosprecien. Usted es un carpintero, usted es un panadero, haga lo que sea, hágalo de la mejor manera y un día su trabajo puede terminar siendo muy, muy reconocido. Porque esa es una recompensa de la diligencia, la honra. Otra recompensa, nuestras obras están delante de Dios. Esa es una recompensa de la diligencia. Es como, lo que quiero decirles es que Dios lleva cuenta de nuestras obras, de nuestro trabajo. Claro, Dios lleva registro de eso. Y como cristianos tenemos que recordar que nuestros trabajos van a ser recompensados por Dios un día. Vayan a Hebreos 6. Vamos a ver Hebreos 6 del 10 al 12. Hebreos 6 del 10 al 12 dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de esos hermanos. A eso se refiere el autor de Hebreos. El hecho de que Dios sea justo hará que Dios tenga en su memoria y en su registro esas buenas obras. Eso significa que Dios va a recompensarlas. No es que Dios simplemente se va a acordar, es que Dios va a recompensar esas buenas obras. Dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Ese versículo es importante porque ese versículo está mostrando que una persona que siempre muestra la misma solicitud en el servicio está mostrando que realmente es un creyente. Eso de que tiene
plena certeza de la esperanza significa que cuando tú ves a un cristiano que sirve y lleva toda su vida sirviendo, tú puedes tener una plena certeza de que ese cristiano va rumbo a la eternidad. Pero cuando tú ves una persona que sirve un mes, luego pasan los años y luego vuelve e intenta servir, luego pasan los años y es una persona así, tú no tienes tanta certeza de la esperanza de salvación de ese creyente. Luego dice, a fin de que no os hagáis perezosos, hay que mostrar solicitud hasta el fin, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor de Hebreos está pidiéndole a, a su audiencia que se cuiden, que se guarden de llegar a ser perezosos. Al contrario, en lugar de ser perezosos, imiten a otros creyentes que han tenido un buen testimonio de fe. Eso es lo que él está diciendo. Yo les recomiendo, hermanos, cuando tengan tiempito por ahí, búsquense biografías de otros cristianos. Una biografía que es obligada para todos los cristianos, la biografía de George Mueller. Uy, léala. Y eso lo va a animar, o se lo va a motivar mucho a hacer buenas obras. Hermanos, lo que acabamos de leer nos está diciendo que Dios va a recompensar nuestras obras. Él va a recompensar nuestro trabajo. Y no tenemos que desmayar. De pronto no recibamos honra en esta tierra. De pronto nadie reconozca las buenas obras que hicimos acá en este mundo. Todo el servicio que le prestamos al Señor y a su iglesia en esta tierra, tal vez pasemos desapercibidos, pero el Señor no va a olvidar lo que hemos hecho. Él nos dijo que aún un vaso de agua tiene recompensa. Alguna vez escuché una historia de un misionero que se fue con su familia a predicar por allá en el corazón del África como por 20 años. Y ellos se entregaron, enterraron su vida allá en esas tierras por 20 años. La misión que los había enviado les mandó una carta diciéndoles que ya era hora de que regresaran y ellos tomaron un barco y volvieron a Europa. Y resulta que en el mismo barco en el que ellos iban, iba un cantante muy famoso. Y entonces cuando ellos llegaron al puerto, había un montón de gente con pancartas y cosas, y emocionados y aplaudiendo. Y entonces el misionero, cuando vio a esa multitud, dijo, wow, qué bendición. La iglesia nos vino a recibir, aleluya, qué chévere. Cuando no, cuando llegaron al puerto y ellos bajaron, nadie los notó. La gente obviamente estaba feliz, era por el cantante que venía ahí en el barco. Y entonces el hombre, el misionero, se achantó todo así. Y dijo, oiga, 20 años yo sirviendo en las misiones y nadie de la iglesia vino a recibirnos, oiga, el colmo. Y entonces la esposa miró al hombre como con compasión y le dijo, amor, ven, levanta la cara, no, no te preocupes. Ella le dijo esto, mira, a ese hombre, a ese cantante, lo recibieron así porque él ya llegó a su casa. Nosotros no hemos llegado a la nuestra. Sí, hermanos, este mundo no va a aplaudir y a celebrar las buenas obras que hemos hecho para Cristo. Pero hermanos, no se preocupen, no hemos llegado a casa. No hemos llegado a casa. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y recibiremos las recompensas de nuestro trabajo. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que nosotros hayamos mostrado hacia su nombre. Así que invierta en la eternidad. No tiene riesgo. No hay riesgo. Allá no hay polilla que destruya, no hay ladrones que roben. El tesoro en los cielos está seguro. Entonces invierta, hermano, en la vida eterna porque para allá vamos. Tenemos que recordar que ese es el consuelo de nosotros los cristianos. Tenemos que recordar que nuestros trabajos van a ser recompensados por el Señor si perseveramos en ser diligentes. Miren Gálatas 6 del 9 al 10. Gálatas 6 del 9 al 10. Miren lo que dice. Gálatas 6 del 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una oración que un cristiano tiene que hacer constantemente es pedirle a Dios oportunidades para hacer buenas obras. Una oración tuya. Recuerdan que yo les dije esos 8 Señor, ayúdame hoy a hacer buenas obras. Ponme trabajo, pon necesidades, pon circunstancias en las que yo pueda servir, en las que yo pueda ayudar. Esa es tu motivación, servirle a los hermanos, servirle a Cristo, servirle a la iglesia. Miren que dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si un hermano está en necesidad, si hay alguien que necesita algo, haz algo por esa persona, haz algo. No te quedes inmóvil, haz algo. Dice Colosenses 3:23 al 24, y todo lo que ¿Dónde me quedé? Gálatas. Ah, en Gálatas. Se cayó un momentico la transmisión, hermanos. No pierdan el hilo. Dice en Gálatas 6, del 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Los invito, hermanos, a que estén muy pendientes de todos los hermanitos en la iglesia y de todos los hermanitos de otras iglesias cristianas que ustedes conozcan y pastores, y estén muy, muy, muy dispuestos a servir en lo que haga falta, en lo que sea. Y si usted no puede definitivamente hacer nada porque la otra persona está muy lejos o porque usted no tiene modos o recursos, usted puede orar. Pero no solamente hay que orar, hay que estar pendiente de las personas, llamarlas. Yo no sé por qué algunos piensan que de verdad uno puede ser cristiano apartado de los cristianos. Eso no tiene sentido. O sea, no sé, yo no conozco esa clase de cristianismo, no me lo han presentado. Porque Dios me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y cómo puedo amar a alguien a quien no quiero tener cerca? Colosenses 3 del 23 al 24, sí. Colosenses 3 del 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si tú le sirves a alguien y esa persona ni siquiera te dice gracias, no te preocupes. No te preocupes, tú le estás sirviendo a Cristo, de Él recibirás la recompensa. Tú le sirves a una persona, le puede servir por años y un día te clava el puñal en la espalda y habla mal de ti, murmura de lo que tú le diste. No te preocupes, el Señor te dará a ti la recompensa. Porque lo hiciste para Cristo. Hazlo para Cristo. No lo hagas para ganarte el favor de la gente y para que la gente te quiera. No, hazlo para Cristo. Aunque la gente no te quiera, sírvele al Señor porque esa recompensa es firme, es estable. Otro texto, 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Bueno, dice así 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No creas que todo lo que has hecho para servirle a Cristo va a quedar en el olvido, no. No es en vano. Es en vano todas las cosas que vas a dejar en este mundo, sí, pero no es en vano nada de lo que hagamos pensando en la eternidad. Vamos a recoger un día lo que aquí sembramos. Vamos a ver nuestra última recompensa de la diligencia.
¿Se cayó? Sí, Bueno, la última recompensa de la diligencia que vamos a ver hoy es esta. La diligencia nos mantiene despiertos. La diligencia nos mantiene despiertos. Sí. Listo. Hermanitos, los cristianos no podemos andar dormidos, porque si nos dormimos vamos a descuidar nuestras responsabilidades y porque la Biblia muestra consecuencias muy graves a la hora de descuidar las responsabilidades. Si ustedes recuerdan, en la parábola de las 10 vírgenes, las que fueron insensatas se quedaron dormidas, no estuvieron atentas a la llegada del esposo y al final terminaron siendo excluidas de la fiesta de bodas. Así que no podemos dormirnos, tenemos que tener los ojos abiertos. La diligencia nos ayuda a tener los ojos abiertos. Estar siempre dispuestos, preparados, porque en cualquier momento nos vamos a encontrar con el Señor. Vamos a ver un texto que nos muestra la importancia de estar con los ojos abiertos, dispuestos siempre para las buenas obras. Y vamos a ver cómo esto nos va a guardar de que el regreso de Cristo nos tome por sorpresa. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 8. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿A qué tiempo se refiere? Se refiere a los tiempos finales, se refiere a la segunda venida de Cristo. Porque vosotros, miren, préstenle mucha atención a lo que dice ese versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Alto ahí, hagan una pausa ahí. Ese versículo está diciendo que va a tomar a todos los seres humanos por sorpresa la segunda venida de Cristo. Ese versículo dice que la venida de Cristo va a tomar por sorpresa a todos. No. ¿Alguno dijo que sí? No. No. Van a haber unos a los que la venida de Cristo los va a tomar por sorpresa, pero hay otros a los que no los va a tomar por sorpresa. Miren continúen leyendo. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esos ellos del texto, ¿quiénes son? Los impíos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A los impíos, la segunda venida de Cristo los va a tomar por sorpresa, como el ladrón cuando llega en la noche. De manera repentina la destrucción va a caer sobre ellos porque ellos van a estar muy tranquilos. Ellos no están esperando a Cristo y la destrucción, el juicio de Dios va a caer sobre ellos de un momento a otro. Versículo 4. Más vosotros, hermanos, ¿quiénes son esos hermanos? Bueno, los tesalonicenses, y nos incluye a nosotros también. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, a las personas del mundo, la venida de Cristo los va a sorprender porque ellos están en las tinieblas. Ellos viven en la noche y Jesús va a llegar como ladrón en la noche. Pero a nosotros la segunda venida de Cristo no nos va a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos esperando y porque nosotros no vivimos en tinieblas. Nosotros vivimos de día y aguardamos a Cristo, su regreso. Versículo 4, miren. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Voy a explicar un poco más del versículo 6 en adelante para que nos quede bien claro. Dice Pablo que no durmamos como los demás, sino que velemos, o sea, despiertos, y que seamos sobrios, que estemos con nuestros 5 sentidos. Pablo está diciendo que vivamos como de día. A mediodía uno tiene que andar ahí como somnoliento, como que ya se cae del sueño. No, a mediodía hay que estar despiertos. Pablo dice, nosotros somos del día, tenemos que andar despiertos. Aunque el mundo entero viva en la noche y viva en las tinieblas, los cristianos vivimos en el día porque nosotros vivimos en la luz. Luego él hace referencia a algunas cosas que se hacen en la noche. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Esas cosas son propias de la noche y de las tinieblas. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Cómo podría yo explicarles esto? En estos momentos acá, entre la gente que me está escuchando, hay 2 grupos de personas. Los creyentes que me escuchan en estos momentos son cristianos, creyentes que viven de día. Y los que no son cristianos que me están escuchando, viven de noche, viven en la noche. Pastor, no entiendo, pero si son o sea, es la 1 de la tarde, ¿cómo va a ser de noche? Tú vives en la noche porque tú vives en las tinieblas. Los cristianos vivimos de día porque vivimos de cara a Dios, delante de Dios. En ese sentido es que Pablo dice, hombre, ustedes no pueden actuar como la gente que está en las tinieblas en la noche. Ustedes son personas que están en el día, o sea, actúen como gente de día, despiertos. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esas palabras pareciera que no tienen que ver con esto de estar de día o de noche. Estar vestido con una coraza y tener la esperanza de salvación como casco, el yelmo es un casco, tienen mucho que ver. Porque lo que Pablo está diciendo es que nosotros no solamente vivimos de día, sino que somos como soldados que vivimos de día. Los soldados tienen que estar listos para servir en todo tiempo. Si un general llama a un soldado y le dice, soldado Hernández, vaya al cuartel y lleve este mensaje, el soldado no puede decir, uy, ahorita no, estoy cansado, uy, acabé de comer, uy, déjeme yo duermo un ratico. No, señor, sí, señor, y va y obedece. Lo mismo debe pasar con nosotros los cristianos. Estamos de día, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar activos y además tenemos que estar dispuestos para servir inmediatamente. El cristiano siempre está en servicio. El cristiano no está de vacaciones en su cristianismo jamás. Siempre está listo para servir como la defensa civil, listos en paz o emergencia. Esa debe ser la actitud del cristiano. ¿Qué hubo? Despierto. ¿Qué hay para hacer? Hay que servir. A veces tengo que llamarle la atención a algunos hermanos en la iglesia, porque se duermen a la hora de servir. Toca, oiga, como empujarlos, oiga. Y me pasa particularmente eso mucho con los jóvenes. A los jóvenes hay que estar empujándolos. Oye, si tú eres joven, métele pasión, métele ganas, con todo el vigor de tu juventud, entrégale todo a Jesucristo y sírvele de la forma más apasionada que puedas. Termina cansado de servirle a Cristo. No, renuncia a esa vida cómoda que llevas y conviértete. Se supone que eres un soldado, compórtate como tal. Enlístate. Pareces un soldado, pero un soldado evadido. Ven, oye, aquí hay trabajo. Hay trabajo. Tenemos todavía este mundo por delante. Jesús nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Trabajo sí hay. Y recuerda lo que vimos en el sermón, tu alma hay que cultivarla, tu familia, tienes un ministerio, ¿qué pasa con ese ministerio? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo con tus talentos para servirle a Dios? ¿A cuántas personas estás bendiciendo? ¿Qué buenas obras estás haciendo? ¿Qué buena obra vas a hacer hoy? ¿Ya tienes programadas las buenas obras del día de hoy? ¿O estás esperando a ver qué aparece? No,
Prográmate esta semana en la agenda. ¿Qué buenas obras voy a hacer hoy? Te invito a que lo tomes en serio. Si tú no eres cristiano, como te acabo de explicar, estás todavía en las tinieblas. ¿Qué va a pasar cuando te tengas que encontrar con Dios? Vas a huir de él avergonzado porque Dios es luz y tú vives en las tinieblas. ¿Has visto cuando la cocina está llena de cucarachas y la luz está apagada? ¿Qué pasa cuando la luz se enciende? ¿Las cucarachas corren a la luz? No, las cucarachas buscan dónde esconderse porque aborrecen la luz. El pecador se parece en ese sentido a la cucaracha. El pecador aborrece la luz y no va a la luz porque él no quiere que sus obras sean reprendidas, que sus obras sean expuestas. Los cristianos no somos cucarachas. Los cristianos vivimos delante de nuestro Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y en los cristianos no pueden haber tinieblas, lo enseña Primera de Juan. Somos hijos de la luz, actuemos como tal. Somos hijos del día, hay que estar despiertos. Somos soldados, hay que estar prestos para servir en todo momento, sin importar la hora, sin importar el clima. Mientras nosotros estamos aguardando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ocupémonos en buenas obras y recordemos, hermanos, que ninguna buena obra va a quedar sin ser recompensada. El día para acercarnos, el día para encontrarnos con Cristo está cercano. Así que, hermanitos, manos a la obra, a trabajar. Tenemos muchas cosas por delante por hacer. No nos quedemos dormidos. No digamos, pero pastor, estamos en cuarentena, relajémonos. La carne dice eso, acuérdate, te lo dije hoy. A la carne le encanta que le digan no hagas nada, quédate ahí. Ahí estás perfecta. No, no, no. No. Ocupémonos en la oración, ocupémonos en la palabra, ocupémonos en servir, ocupémonos en hacer buenas obras, trabajemos diligentemente, hagamos las cosas como para el Señor, seamos disciplinados, exijámonos a nosotros mismos y el Señor nos va a dar la recompensa. Vamos a orar, hermanos.